Muchas gracias. ¿De pronto me puedes habilitar para proyectar? Mientras tanto, pues yo me presento para Por los que supuesto no, que sí, mira, me puse a conversar. tranquila. Listo, entonces, pues, mientras tanto me presento para de pronto los que no me conocen. Mucho gusto, mi nombre es Nicolás Cortés. Yo soy estudiante de la Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Artes, Escuela de Arquitectura y Urbanismo y miembro de la Comunidad Baja de Bogotá. Entonces, pues, hace 8 días iniciamos hablando de la arquitectura de los templos y cómo pues estas estructuras empezaron a dar unas nociones de espiritualidad, de cómo construir la espiritualidad, ¿no? Pues digamos en entornos físicos. El día de hoy pues comprende como la segunda parte, donde pues ya no vamos a ver templos, sino ya vamos a entrar en materia en edificios religiosos. Y pues iniciaremos entonces este recorrido por esas arquitecturas religiosas mirando la arquitectura de las dos grandes religiones, el cristianismo y el islam. Entonces, pues bueno, como les había comentado, a mí siempre me gusta iniciar primero pues a partir de un concepto, a partir de o una definición y pues en este caso iniciaremos entonces hablando de religión. Y pues bueno, hay muchas maneras en las que uno de pronto puede definir religión o pues también cada persona como tendrá su propia interpretación que pues yo dije, es difícil a veces buscar como una definición común. De todos modos, afortunadamente para nosotros, pues la palabra sagrada pues nos da definiciones. Y esta es una definición que encontré de Abdul Baha en su libro de escritos de Abdul Baha. Y dice que la religión es concebida como el vehículo por el cual las fuerzas espirituales pueden traer la transformación del individuo, de corazón y de mente, y de la sociedad, cuando emergen nuevos patrones de interacción y orden. La cita es un poco más larga, desafortunadamente no tengo el libro en la mano, entonces no puedo terminar de leerla, pero pues básicamente vemos cómo entonces nos empieza a hablar de que pues es toda una fuerza transformadora, ¿no? Y pues entonces no es simplemente como un conjunto de creencias o un conjunto como de ritos, sino que va mucho más allá. Tiene que ver con la transformación del individuo y de la sociedad, tanto en la parte interna como en la parte externa se va a evidenciar esa transformación. Y es esa noción de transformación la que estos edificios religiosos entonces van a tratar de buscar, de capturar, junto con esos conceptos que habíamos visto hace 8 días sobre cómo construir un espacio dedicado al espíritu, un espacio dedicado como a lo sagrado. Entonces, pues bueno, iniciemos entonces hablando del cristianismo. Entendiendo el cristianismo, pues, como la fe de Cristo, ¿sí? O sea, aquí no voy a hacer distinción de los católicos, los protestantes, los cristianos, sino cuando yo me refiero al cristianismo y o a la arquitectura cristiana, me refiero es al conjunto en general, a la fe de Cristo como tal. No, no me va a ir por las divisiones. Entonces, pues bueno, la manifestación de Dios, evidentemente Jesucristo, eh, pues que Él vino y nos dejó muchísimas enseñanzas que fueron recopiladas en el libro sagrado de la Santa Biblia. Entonces, en la Santa Biblia pues sí podemos encontrar todo lo que fue su historia, todo lo que fueron sus parábolas, sus mensajes para la humanidad. Y si pudiéramos resumir como esos mensajes o esa misión de Jesucristo en un solo concepto, en un solo término, pues sería el amor. Jesucristo vino a enseñarnos principalmente del amor. Y pues bueno, aquí vemos una pequeña cita que pues eh, para los que no lo conocen, es conocida como la ley de oro. Y es esa ley que vamos a ver que está presente en todas las religiones, ¿cierto? Solo como un pequeño concepto de ver cómo en realidad todas las religiones van tratando los mismos temas, tienen las mismas nociones, ¿no? Y pues que en esencia entonces es una única religión, una única revelación. Les dice, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, asimismo vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Se encuentran en Mateo 7:12. Bueno, entonces si vamos a hablar de la arquitectura del cristianismo, ¿cuál sería el edificio principal, no? O sea, ¿cuál es el edificio que ejemplifica como esas enseñanzas y esa búsqueda de arquitectura religiosa en el cristianismo?
pues tenemos que hablar entonces de la catedral. Em, digamos que pues, a mí me gusta siempre hablar primero la definición del concepto, luego cómo es el edificio y luego el porqué. Entonces, entendamos que es una catedral desde los conceptos. Entonces, por un lado tenemos la palabra iglesia, que pues viene del latín ecclesia y pues que está derivada del griego eclesia. Y pues básicamente es el significado de asamblea y que luego pues eventualmente cuando empezó a utilizarse en el cristianismo, pues entonces ya no era como una asamblea cualquiera, sino como ya una asamblea de cristianos, una asamblea de personas que profesan esta religión. Y catedral viene del griego cátedra, que significa silla. Y esto viene de una noción justamente que viene de los griegos, y es que ellos, cuando un griego quería enseñar un conocimiento a los demás, como impartir como eso que sabe a un auditorio, a un grupo de personas, lo hacía sentado en una silla, pero todas las demás personas estaban congregadas en el suelo. Y era porque ellos tenían la noción de que el que se sienta en la silla es el que tiene el conocimiento, es el que sabe y es el que va a brindar ese conocimiento. De ahí el tema también de las universidades, la cátedra. Cuando se imparte una cátedra, justamente era esa noción. El docente que está enfrente de todo el salón, en una silla o en un espacio especial, y pues está impartiendo ese conocimiento a todo el auditorio. ¿Sí? Pero entonces, de ese concepto de la silla, viene el término catedral, porque en la catedral es un espacio construido de modo que desde una silla se imparte el conocimiento religioso a toda la congregación. Y vamos a ver que eso está evidente en muchos de estos edificios. Entonces, ¿cómo es una catedral? Puntualmente una catedral gótica. Ya luego les explico por qué específicamente vamos a hablar del gótico. Entonces, ¿cómo es una catedral? Vamos a ver que tiene un primer espacio que corresponde pues a toda la entrada con estas grandes torres y pues este espacio que es conocido como el atrio o el nártex. Se accede a una zona de unas naves y hay una nave principal. Esta nave pues luego va a encontrarse con otra nave atravesada, que pues esto se va a llamar nave crucería o el crucero, y esta va a determinar en qué punto termina la nave y en qué momento empieza el coro. Al final del coro tenemos el ábside. Entonces, estos espacios digamos, empezaron a estructurarse con esta forma, de modo que en planta, cuando miramos el edificio, digamos, desde la planta, nos damos cuenta que tenemos la forma de la cruz, pues del cristianismo. Y pues simplemente los espacios aledaños a la cruz, pues van a tener como algunas otras funciones auxiliares, como por ejemplo otras naves auxiliares, o en el caso de aquí atrás, por el lado de la crucería, se va, se va a desarrollar justamente el crucero o la galería de capillas, donde la idea de este espacio es que cuando haya peregrinos, cuando haya peregrinajes, pues como en todos estos espacios había capillas donde se exhibían reliquias religiosas, pues entonces que las personas que venían de peregrinaje pudieran entrar por el crucero, caminar por todo el deambulatorio, mirar todas las capillas y salir sin interrumpir la misa, sin interrumpir como el rito especial. Entonces vemos que pues desde la planta ya vemos que empiezan a buscar como unos significados, la cruz y por ejemplo un concepto que vimos en el caso de los templos, ¿se acuerdan los templos lineales? Donde a medida yo voy entrando, entre más al fondo vaya yendo, más sagrado es el espacio. Aquí vemos que se repite exactamente la misma noción. Tenemos un espacio de transición que nos dice en qué momento termina lo material y en qué momento empieza el espacio espiritual. Y conforme voy avanzando, entre más voy entrando al edificio, voy llegando cada vez al espacio más sagrado. Hasta que la punta sagrada o el espacio principal, el espacio primordial, viene a ser el altar. ¿Por qué? Porque desde el altar es desde donde se está impartiendo esa cátedra, donde se está hablando la palabra de Dios a toda la comunidad. Entonces, por eso es el espacio importante, el espacio, digamos, más espiritual. Listo. ¿Cómo es una cátedra? ¿Cómo es una... Ah, no, o el por qué. ¿Por qué son las catedrales de esta forma? Entonces, lo primero es que no podemos hablar de la catedral como algo ajeno a la ciudad. Resulta que las catedrales empiezan a construirse también para ordenar
la ciudad, porque, digamos, surge este concepto de que la religión debe ser el punto central de la vida y a partir de la religión pues se va a configurar como la espiritualidad y la forma de ser. Y eso también se debe reflejar en el espacio. Entonces vamos a ver que en muchas ciudades van a empezar a aparecer las catedrales en las zonas más centrales o lo más central posible. Y justamente gracias a esa disposición de cruz, pues la catedral entonces va a dividir la ciudad en cuatro sectores, ¿sí? Entonces, digamos, si yo extiendo como la cruz más o menos, entonces voy a tener un sector uno, un sector 2, un sector 3, un sector 4, y a partir de entonces la iglesia se va a empezar a organizar toda la ciudad y toda la vida urbana. Entonces la iglesia, el centro de la vida de la ciudad, la que va a empezar a organizar los barrios, la que va a empezar a determinar por dónde van las calles, y la que va a dar un poco de orden a esa ciudad caótica medieval, pues que fue naciendo un poco como un gremio aquí, un gremio allá, y pues todo el mundo estaba cerrado, entonces la catedral dijo, no, vamos a poner orden. Y justamente, pues lo que les decía, eso está asociado con el concepto de la espiritualidad, es la que le va a dar orden y sentido a la vida material. Entonces ahí vemos como esa noción empieza a tomar importancia y pues también ayudan a explicar el porqué de las configuraciones y sobre todo las orientaciones de los edificios. Entonces vamos a ver que la catedral siempre va a tener la fachada principal, perdón, esta fachada principal mirando hacia el este. ¿Por qué hacia el este? El, Esto es para que cuando llegue la luz del sol del primer rayo de la mañana, entre por el edificio e ilumine el altar, el espacio sagrado. ¿Listo? Entonces, pues bueno, entonces otro aspecto importante de la catedral en la ciudad es justamente su presencia, ¿no? Entonces van a ser como faros que van a indicar dónde están las ciudades. Entonces, eso se va a lograr a partir de este elemento que es la aguja, o en algunos casos también desde las mismas torres. La idea de estos elementos en altura es, por un lado, enmarcar en qué punto está el centro de la cruz, ya que pues ese es como el espacio, uno de los espacios sagrados donde está pasando la información, digamos, la palabra sagrada del atrio hasta, digo, del ábside, de lo que sería el altar, al pueblo. Entonces, ese es como un punto de unión importante. Y pues lo que va a hacer es que desde afuera, desde la ciudad, claro, pues recordemos que en esa época pues no había grandes edificios, entonces todos los edificios eran casas más bien pequeñas y lo que van a hacer las catedrales con estas grandes agujas, además de que son grandes construcciones, van a permitir que los viajeros justamente puedan saber dónde está una ciudad con respecto a la otra. Se vuelven el punto central de referencia, donde yo puedo mirar al horizonte y decir, ah, ok, allá está la ciudad, porque veo la aguja, veo la catedral. Entonces, en esa dirección está la ciudad, porque pues además si la catedral es la que ordena la ciudad, pues me está marcando el centro de la ciudad, entonces ya sé que la ciudad está cerca. Entonces va a ser un punto importante como de poder tener esa orientación y también nuevamente, digamos, reforzando el concepto de que pues la religión es el punto central de la vida. Respecto a la fachada principal, pues vamos a ver, y en general en el arte de las catedrales, el concepto de la Biblia Pauperum. ¿Qué es la Biblia Pauperum? El nombre en español sería Biblia para los pobres, y es porque recordemos que en estas épocas muchas personas no tenían acceso a la educación, no tenían acceso al conocimiento. Eran muy pocos y generalmente las personas de las clases más altas los que sabían leer y los que sabían escribir. Entonces, ¿cómo acceder al conocimiento de la palabra sagrada si solo unos pocos pueden leer, escribir y muy, muy pocos van a entender latín? Pues entonces, para eso se va a utilizar el arte. Digamos que todas estas representaciones y estas iconografías que vemos en las catedrales, su propósito es enseñar digamos, a los hombres, a la comunidad, pues justamente los relatos religiosos, relatos como la historia de la Virgen, la historia de Jesucristo, em, algunas iconografías del Apocalipsis, algunas iconografías del paraíso, sobre todo esas nociones para poder enseñar como, mira, hay que hacer las cosas bien, pues para ser buenos,
como buenos samaritanos y pues poder acceder a ese paraíso soñado, a ese cielo. Y si haces las cosas mal, pues ahí está como la representación del infierno. Pero pues nuevamente todo era para poder enseñar, o sea, no era tanto para como poder adoctrinar, como se dice muchas personas, sino era más para poder brindar ese conocimiento que estaba en los libros, pero que no todos tenían como a la mano o no tenían la posibilidad de entender. Entonces aquí vemos justamente pues esas grandes entradas con todas estas iconografías pues están haciendo alusión a esos grandes relatos. Un poco igual que pasaba también en los templos egipcios y en los templos griegos, donde el arte que se veía en el exterior nos contaba las historias de las deidades. Pues en este caso ya no son de las deidades, sino pues ya son evangelios y como tal capítulos de la Biblia. Listo. Y antes de entrar a la catedral, o sea, ya para terminar la parte de afuera, miremos un poco las gárgolas. Resulta que muchas personas se preguntan, bueno, ¿y por qué en las iglesias, sobre todo en el gótico, hay gárgolas? O sea, esas criaturas como un poco demoníacas, un poco monstruosas, pero ¿por qué? Hay como dos razones y ambas tienen que ver con el hecho de que son objetos de protección. Sí, esa es otra característica. Los edificios sagrados también van a buscar elementos físicos que representen la protección. Y ustedes dirán, ¿protección cómo? Por un lado, la protección física del edificio. Entonces aquí vemos las gárgolas que se estiran y abren la boca. De hecho, gárgola viene del griego garganta. Y la función de estos espacios o de estos objetos es que el agua de las lluvias viene, pasa por todo el cuello de la criatura, como por así decirlo, y sale por la boca. ¿Para qué? Para que el agua de la lluvia no se vaya por los muros hasta la cimentación, porque pues cuando llega el agua a la cimentación, eso puede generar daños estructurales y hasta ahí llegaría al edificio. Entonces, protegen al edificio físicamente de la lluvia. Pero también respecto a las representaciones, y volvemos al tema de por qué con esas figuras, pues según algunos relatos, era para enseñarle a los hombres dos cosas. Lo primero, que todas las criaturas de Dios o todas las criaturas de este mundo, por muy como feas o repilantes que nos puedan parecer, son criaturas de Dios y debemos cuidarlos. Entonces era como una forma de decir como los animales, por muy peligrosos, por muy grotescos que puedan ser para con el ser humano, de todos modos son criaturas de Dios y deben respetarse como tal. Pero también el otro concepto, la otra noción, justamente es de que eran ángeles transformados, eh, digamos como deformados con estas caras o con estas expresiones, para espantar el mal de la ciudad. Y entonces justamente, pues vamos a ver, y las gárgolas están alrededor de toda la catedral, mirando toda la ciudad, o sea, la están protegiendo del mal. Entonces vemos cómo son en verdad objetos de protección, tanto física como espiritual. Listo, ahora hablemos, ahora sí como tal, del edificio. Resulta que, ¿por qué yo voy a hablar de la catedral gótica? Porque es que el gótico fue el momento en el que se pudo explorar una arquitectura pensada 100% para la religión católica. Resulta que antes del gótico, los cristianos estuvieron en el momento, digamos, de lo que fue el precristianismo, como por así decirlo, que fue justo después de los apóstoles, pues los cristianos eran perseguidos y pues ellos no tenían espacios, digamos, en las ciudades, porque, o sea, sí, corrían el mismo riesgo que corrieron muchas otras comunidades religiosas, pues cuando recién se estaban instaurando, sufrieron de persecuciones, de maltratos, eh, muchos martirios. Entonces ellos se reunían primero en unas catatumbas. Posteriormente, cuando ya dejaron de ser perseguidos, empezaron a reunirse en las ciudades, pero empezaron a ocupar edificios que generalmente estaban vacíos. El ejemplo más claro de esto son las basílicas. Resulta que las basílicas no son edificios cristianos. Las basílicas eran edificios gubernamentales de los griegos. Entonces no es una arquitectura pensada desde ceros para el cristianismo. Pero cuando llega el gótico, cuando llega la época del gótico, empieza a generarse todo un avance, digamos, que es justo toda esta invención técnica
de materiales, de técnicas constructivas, para pensar edificios desde ceros que cumplieran las funciones y las enseñanzas de la fe cristiana, de la Biblia. Entonces, toda esta estructura que vemos y todo este armazón que se inventan era para dos objetivos. Lo primero, generar grandes alturas y lo segundo, generar grandes aberturas de luz. Entonces aquí vemos todo este armazón que muchas veces parece como decorativo, que uno piensa como, wow, pues todo esto es como el trabajo para embellecer la catedral. Pues más que embellecer, es que es estructural, o sea, esto funciona. No es simplemente por decorar, sino es un ornamento. La diferencia del ornamento y el decoro es justamente esa. El decoro es un objeto que simplemente decora, que simplemente embellece, pero que esté o no, pues no tiene gran importancia. El ornamento, por el contrario, cumple una función. Además de embellecer, tiene un propósito, un significado, y es de vital importancia que esté ahí. Sin el ornamento, el edificio el edificio en algún elemento falla, en algún, bien sea estructural o bien sea funcional, pero en algo va a fallar. Entonces los ornamentos, que es toda esta estructura que vemos, es porque embellecen el edificio, pero están funcionando, cumplen una función, en este caso estructural. Entonces, pues aquí vemos justamente cómo se logra entonces esas grandes alturas. ¿Y por qué la gran altura? Porque recordemos que pues desde la antigüedad viene la noción de que el cielo está asociado con lo espiritual. Entonces, entre más grande sea el edificio, más nos da a entender a nosotros la grandeza de Dios en comparación al ser humano. Entonces, toda esta gran altura justamente lo que, no, lo que hace es que cuando tú entres, tú te sientes impotente, tú sientes en verdad la magnificencia del ser superior, del ser creador, y lo insignificantes que somos nosotros, pues ante él. Y lo segundo, pues como mencionaba, es justamente que todo ese sistema estructural permitió generar grandes aberturas. O sea, si se dan cuenta, estos de acá son lo que llaman muros diáfanos, es decir, un muro lleno de huecos. Entonces uno dice como, o sea, ¿dónde queda el muro? Porque si esto es un muro, pero pues acá hay una abertura, otra, acá hay otra abertura, acá hay otras aberturas. Entonces es un muro como con muchas horadaciones, con muchos espacios, con muchos vacíos. Y es justamente porque esos vacíos van a permitir que entre la luz, como ese concepto de pues que la luz es una luz transformadora, de que la luz es las bendiciones de Dios, pero entonces aquí van a transformar literalmente la luz. Aquí no es una luz blanca del sol que entra, digamos, tranquila, sino estamos hablando de una luz colorida. Entonces, todo el trabajo con los vitrales es justamente para que la luz se transforme y represente esa transformación espiritual que hay en nosotros. De que nosotros afuera veíamos una luz blanca, pero cuando entramos ves una luz azul, morada, roja, y todos esos colores como mostrando como el poder, la gracia de Dios, de cómo es capaz de transformar la luz, digamos en este caso la luz, y asimismo entonces cómo va a ser capaz de transformarnos a nosotros espiritualmente. Entonces es una luz, en verdad, purificadora. Y esa luz que está iluminando, como les mencionaba al principio, el altar, el espacio más sagrado y más importante de la catedral que justamente se encuentra al fondo, recordando ese concepto de los griegos. Entre más avanzo, más me acerco a lo sagrado. Entonces aquí simplemente vemos como algunas imágenes donde resumen por qué el gótico fue importante, porque pues permitió generar esas grandes alturas, ese exceso de luz y pues además de toda una belleza y toda una iconografía estructural, ornamental, que dieron a entender pues la grandeza de la religión cristiana. Entonces fue, dio como todas estas pautas, estos parámetros y a partir de ahí todas las iglesias, todas las catedrales empezarían a tener un mismo lenguaje consolidando lo que sería una arquitectura en verdad cristiana. ¿Sí? Ya no son edificios que están ocupando, sino ya es una arquitectura propiamente de la religión. Entonces aquí vemos otro ejemplo, esto es la Sagrada Familia, donde vemos que esto ya es mucho después, esto ya ni siquiera es gótico, esto ya es, creo que antes de la arquitectura moderna, pero pues vemos que pese a que muchos elementos estéticos han cambiado, la noción se mantiene, gran altura y el acceso de luz. Entonces, para recordar, la catedral, la orientación va a ser en función de recibir la luz de Dios
Entonces va a estar encaminada hacia oriente, la fachada principal mirando al oriente. La dirección del edificio se puede decir que es vertical. Se va a buscar esa gran altura como esa conexión del hombre con Dios, con el mundo sagrado. La luz como esa espiritualidad que inunda el espacio, como Dios siempre va a estar conectado con el hombre. Y el arte justamente como herramienta para poder enseñar, la Biblia Pauperum, ¿cierto? De cómo poder transmitir eso que está en las letras a aquellos que no podían leer, no podían escribir. Listo. Eso en cuanto a las catedrales. Ahora miremos muy rápidamente la arquitectura del Islam. El Islam pues fue fundado por Muhammad, es la manifestación de Dios en este caso, pues, es Muhammad, cuyas enseñanzas pues fueron consignadas en el Corán y pues que si pudiéramos resumirlas en un solo mensaje sería la sumisión. Muhammad nos enseñó la importancia de ser sumisos ante Dios. Y aquí vemos nuevamente la ley de oro vista desde el Islam. No creerá ninguno de vosotros hasta que desee para su hermano lo mismo que desea para sí mismo. Esto se encuentra en el Hadith de Al-Bukhari 2.9. Listo, en el Islam vamos a ver la arquitectura de las mezquitas. ¿Qué es una mezquita? Una mezquita o masjid, que ese es el término como tal en árabe, significa lugar para arrodillarse y rezar. Incluso hay un verbo que es muy propio del Islam, que es el verbo prosternar, que significa postrarse o inclinarse, pero en señal de respeto. No es una inclinación común y corriente, sino es una inclinación, digamos, con todo el sentido, digamos, de respeto, de devoción y sí, y justamente de sumisión. Entonces, por eso vemos que el término mezquita, pues, adquiere ya mucho más significado. No es simplemente decir, el templo del Islam, sino que mezquita como tal ya es un término que ejemplifica la práctica propia del Islam, la importancia de ser sumiso ante Dios, de postrarse ante Él. ¿Cómo es una mezquita? La mezquita va a tener tres espacios principales. Vamos a tener un patio abierto, conocido como el Stan, luego una gran habitación, digamos, de oraciones, conocido como el Haram, y el muro con el, digamos, como con el nicho o el espacio que indica la dirección de la Meca, que es el Alquibla. ¿Listo? Entonces, pues hay otra serie de elementos que propios de cada espacio. Entonces, iniciemos mirando pues cada uno. El primero sería el alminar. Resulta que el alminar es la torre o son la serie de torres que pues se levantan, se erigen, digamos, desde afuera de la mezquita y van a tener un poco la misma función que la aguja y las torres. Resulta que en la catedral, la aguja y las torres, pues recordemos que nos indicaban en qué dirección estaba el edificio, estaba la ciudad. Entonces aquí también son como esos faros de guía que indican a las personas pues dónde están las ciudades. Pero también tienen la función de hacer el llamado a la oración. En el caso de la catedral, pues es a través de las torres con las campanas. En el caso de los alminares, o los minaretes también, ese es otro término que tienen, es a través del Adán. El Adán es justamente ese llamado que hacen. Entonces hay un almohadano o digamos una persona que se suben a estos balcones y desde allí pues hace una entonación especial para avisar a las personas de la ciudad que pues ya va a comenzar el proceso de oración. En la punta de los alminares vamos a ver este elemento, que es el yamur. El yamur es esta escultura o este elemento escultórico con estos objetos, digamos, en oro, estos como estas esferas en oro, y pues que representan eh, a los tres grandes profetas y a los tres grandes mundos de la divinidad. Entonces, ¿cuáles son los tres grandes profetas reconocidos por el Islam? Moisés, Jesucristo y Muhammad, y los tres mundos de la divinidad, que se refieren al mundo terrenal, al mundo celestial y al mundo espiritual. ¿Cuál es la función del yamur? No es simplemente una decoración, un objeto que decore como la punta de las torres,
sino que este es el objeto de protección. Y nuevamente, al igual que las gárgolas, se encuentran en lo alto. Entonces es un objeto que está en la cúspide, está como en la cima, y desde ahí arriba brinda su protección espiritual digamos, a aquellos que se congreguen en el edificio. Listo. El segundo concepto, pues tendría que ser, tiene que ver con la purificación del cuerpo. En este caso estamos hablando del patio, en el San. Antes de entrar al haram, antes de entrar a la mezquita como tal, este gran patio es primero la zona de transición donde nos están diciendo, ok, estamos pasando de un plano material a un plano espiritual, y como estamos haciendo esa transición es necesario purificarse, es necesario tener una limpieza espiritual, pero también acompañado de una limpieza física. Y en este caso esa limpieza física se realiza a través del sabil. El sabil es esa fuente donde pues, los musulmanes pueden hacer las abluciones. Entonces, como sabemos, las abluciones son para limpiar y purificar el cuerpo. Y una vez purificados, pues ya podemos entrar al haram. ¿Por dónde vamos a entrar? Por el Iwan. El Iwan es esta otra puerta que marca otra transición del patio a la habitación. Entonces, cada vez, esto es muy propio de las arquitecturas religiosas, cada vez que tú pasas de un espacio a otro, hay un elemento que te marca ese paso, y pues te está diciendo la importancia de que estás cambiando a un sitio cada vez más espiritual. Entonces, una vez pasamos por el Iwan, llegamos al Haram, a esa gran habitación donde pues todos los musulmanes o aquellas personas que entren a estos espacios van a tener ese proceso de eh, posternarse, inclinarse ante ellos. Y aquí vamos a ver que en las mezquitas va a haber un concepto similar al de la catedral. Ellos ya no buscan como tal tener gran altura para dar a entender la noción del mundo espiritual y el mundo material, sino ellos lo van a manejar es a través de la materialidad. Como nos damos cuenta, digamos, en toda la zona donde estamos los hombres, hay mucho menos materia o mucho menos peso, como por así decirlo, que en la cima. Vamos a ver que siempre la mitad de la mezquita hacia arriba se va a sentir mucho más pesada que la mezquita hacia abajo. En el caso de la catedral era a través de la luz, aquí es a través de la materia y del peso, dando a entender que el mundo superior es mucho más pesado, mucho más cargado de iconografía, de sentido, de significado, de símbolos de espiritualidad, y dando a entender justamente eso, que Dios es mucho más poderoso, mucho más grande que nosotros. Esa es la forma en la que se da esa noción. Y dentro del haram, entonces pues vamos a ver ya no un arte figurativo, es decir, ya no vamos a ver representaciones de, digamos, en este caso de los suras en el Corán, como ocurría en las catedrales, sino que vamos a ver ya todo un trabajo caligráfico, de un arte caligráfico. Entonces, ¿esto por qué? Porque en el Islam, primero, ya son más las personas que pueden acceder a una educación cuando pues, se está instaurando esta religión. Entonces, eso de poder como fomentar esa educación va a ser muy importante. Y en el Islam, incluso se tiene un texto que es que la letra del científico y de aquel que estudia y que investiga es igual de valiosa que la sangre de un mártir. Entonces, de ahí la importancia de que pues, ahora las personas sí se eduquen en conocer las palabras y pues, para poder acceder al Corán por ellos mismos. Y pues entonces toda la iconografía ya no va a ser así figurativa para evitar que las personas se hagan unas imágenes o visiones de cómo puede ser Dios o de cómo puede ser, cómo podía ser el profeta, porque también es que todas esas iconografías, según el Islam, distraen mucho a la persona. Aquí queremos es que se concentre en su conexión con Dios, y eso pues es a través del Corán, a través de las letras. Entonces, por eso la iconografía, en este caso, ya son mucho más caligráficas. También, de todos modos, vamos a ver el tema de la luz transformadora, esa luz que entra y cambia el significado. Y dentro del haram, como les mencioné, el espacio más importante es la alquibla. La alquibla es todo el muro, digamos, del haram que está marcando la dirección en donde se encuentra la Meca.
¿Por qué la Meca? Porque pues es el espacio, el lugar más sagrado, más simbólico del Islam, donde se encuentran los restos de Muhammad. Y en ese muro, en todo el centro del muro, vamos a ver un pequeño nicho llamado Mihrab, y ese es justamente el que nos está marcando esa dirección. Entonces, uno como sabe de los cuatro muros de la mezquita cuál es el importante, porque el muro principal, el muro de la alquibla, tiene este nicho, tiene este pequeño espacio, es una pequeña habitación que justamente es como si fuera una esquina, y esa esquina es como si fuera marcando, como una flecha, marcando la dirección. Listo. Al lado del mihrab, generalmente se coloca un mimbar. El mimbar es esta estructura, eh, digamos, con forma de escalera, desde la cual se va a dirigir la oración. Entonces, en el caso de la catedral teníamos la silla principal en el altar, desde donde se impartía la palabra sagrada. Aquí es desde esta escalera donde pues una persona se sube y puede dirigir todo el proceso de oración. Pero si se dan cuenta, ya no está en el centro. En el centro, el espacio principal, el espacio primordial, es el mimbar. Entonces, aquí simplemente unas imágenes pues para recapitular un poco como la importancia de, pues sí, la mitad hacia arriba de la mezquita, como esa grandeza del mundo espiritual, los elementos, digamos, que marcan como dónde está la mezquita, los elementos de protección, el llamado a la oración, la referencia también de la mezquita como el punto central primordial de la ciudad y que asimismo debe ser la espiritualidad, y el haram, el espacio, digamos, de oraciones, pensado justamente no para sentarse, sino para tener ese proceso de eh, posternarse, ¿sí? De representar esa, digamos, esa sumisión a Dios. Entonces, aquí vemos otro ejemplo en otra mezquita, donde pues se ve justamente lo que les comentaba, que toda la mitad superior es mucho más pesada. Visualmente, iconográficamente, incluso a veces materialmente es muchísimo más pesado. Entonces, entonces ya para terminar la mezquita, la orientación es para prosternarse hacia los lugares sagrados, la Meca y Medina. La dirección, en este caso ya no se busca una dirección vertical, sino ya es más una dirección horizontal, como ese símbolo de adoración y respeto a la manifestación. La purificación se hace a través del proceso de limpieza antes de entrar al espacio con el agua sagrada. Eso es otro elemento que vamos a ver mucho en todas las religiones, en todos los edificios religiosos, la importancia del agua como elemento que limpia. Y el arte, en este caso, es para centrar la atención de los fieles en Dios, en Alá. Y pues como esa búsqueda de la máxima perfección geométrica y caligráfica. Entonces siempre el arte busca la perfección. Entonces en el caso del cristianismo, la perfección en los detalles estéticos, en los detalles, digamos, compositivos del cuerpo y demás. En este caso es la perfección en la geometría y en la caligrafía. Y pues ya para resumir, pues vamos a ver un pequeño cuadro comparativo donde vemos justamente todos y cada uno de los elementos que tiene la catedral y que tiene la mezquita, que uno podría pensar que son distintos porque pues son arquitecturas diferentes, pero la esencia es la misma. El espacio más sagrado, el altar, el minrab, eh, el espacio de transición que nos da a entender ese paso de un mundo al otro, que es el nártex o el iguán, la purificación, el agua como ese elemento que purifica, que limpia, la iluminación como esa conexión sagrada con Dios, esa luz transformadora o esa luz que todo lo abarca, los elementos de protección que de una u otra forma brindan como un espacio, digamos, blindado de todos los males, es un espacio donde la gente puede ir y encontrar tranquilidad, encontrar paz, y pues donde pues Dios va a estar ahí como cobijándolos. Y todo el trabajo con la ornamentación o con el decoro, pues en torno a enseñar, digamos, como la palabra y pues buscar como la perfección, digamos, en las artes y en los oficios eh, pues, humanos. Y eso sería por hoy.
Muy buena, excelente. Oh, excelente, amigos. ¿Qué les parece si les damos un gran aplauso a nuestro querido Nicolás? Ay, sí, Nicolás, excelente, me encantó. Muy buena, aprendí. Muy bueno. Muchas felicitaciones, Nicolás. Amigos, los micrófonos están abiertos. Si tienen alguna consulta, una duda, un aporte, por favor, todo es bienvenido. Es increíble cómo vamos aprendiendo tantos términos que quizás uno ocupa tan normalmente y no sabemos de dónde venía, como por ejemplo cátedra. Yo al menos no tenía idea. Los símbolos. Ay, mira, yo quería. Hola, Mari Querida Carmen. Mari Carmen. Hola, Nicolás, ¿qué tal? Bien, sí, Muchísimas señora. gracias Ah, por, por tu, por tu conferencia y, bueno, quería agradecerte, ¿no? Y luego, mira, me ha gustado mucho lo que has puesto de las catedrales y las mezquitas. Y yo quería hacer una pequeña observación, pero más que nada por la edad que tengo. Adelante, adelante. No por otra cosa. Entonces, por ejemplo, mira, y además yo como nací en una ciudad que tenía catedral, porque era la capital de provincia. Y, bueno, capital de provincia, espera, del obispado también. Ok, Y sí, bueno, y entonces, como tú dices, es un eje central donde pasa muy a menudo, o sea, siempre te encuentras para pasar, ¿no? Y entonces, por ejemplo, también hay una parte de limpieza que yo no sé, ahora ya no se lleva tanto, pero siempre cuando entras, no solamente a a la iglesia, el agua Agua bendita. bendita para purificarte, por lo menos lo que es espiritualmente. No sé si a lo mejor habría otro tipo de rito que se pudiera... Es para que hay más cosas en unión entre el Islam y los cristianos, ¿no? Es que purifican. Y, sí. mira, y también la torre, como tú dices, era muy importante la campana Ujú. para también la llamada a la oración. Exacto, La oración de la mañana, la oración del ángelus a media mañana, luego la oración de por la tarde, por ejemplo, si había entierro, replica la campana de una forma, si hay un si hay una celebración de cualquier un matrimonio, cualquier cosa, ¿no? Es diferente. Hierro. También gobernaba por medio. Y luego, por ejemplo, habían historias de campanas, por ejemplo, cuando había alguna a ver si rivalizaban, a ver cuál estaba hecha mejor, a ver cuál era el hierro, o sea, fundida mejor. Por ejemplo, si había una guerra y le habían robado la campana para hacer cañones, pues luego vamos a comprar una que sea buena. O sea, también había como una cierta, era muy importante la campana por el sonido de llamada. Y, y también había un púlpito, no, muy pequeñito, no tan grande como, es para que veamos las semejanzas. Había un púlpito pequeñito al lado del altar, Mm. siempre para, que a lo mejor se utilizaba también en algunas ocasiones. Y yo creo que ya no, que nada más, Nicolás. El evangelio, cuando decían el evangelio, el sacerdote se subía encima del púlpito para que se viera Sí, mejor. Sí, eso. había y Sí. entonces, bueno, pues eso de que Sí, nada. muchas Bueno, muy gracias. Sí, Eh, sí, efectivamente, pues tienes toda la razón en todo lo que comentas. De pronto sí, hay cosas que de pronto no comenté, también es por lo que es bastante información que hay que poner en muy poco tiempo. Em, pero, digamos, por ejemplo, en cuanto a lo de lo que mencionas de la campana, en efecto, sí, el llamado a la oración, que de hecho es importante en todas las religiones, siempre como tener ese llamado y ejemplificado, digamos, en algunos edificios, eso sí, no en todos, eso es algo que viene más como desde el cristianismo para acá, ejemplificado en un objeto, en este caso, digamos, la campana, en el caso del Islam, el yamur, y también en el Islam, por ejemplo, existe también como esa competencia, no es la mejor campana, sino en la cantidad de torres.
la cantidad del minarete. Por ejemplo, la mezquita que les estuve mostrando, con la que estoy haciendo la exposición, es la mezquita azul que queda en Estambul. Y esa tuvo un problema y es que ay, ¿cómo se llaman los? No son reyes, tienen otros nombres. No me acuerdo en este Sultán. momento. ¿Disculpa? Sultán. Sultán, Ah, gracias. sultán, es verdad. El sultán que había encargado la mezquita había dicho que quería minaretes, ¿cómo era? Minaretes dorados, que terminaran en dorado, pero pues bueno, por temas de idioma, eso se entendió como 6 minaretes. Entonces, pues el constructor le hizo 6 minaretes, y luego eso fue, o sea, eso fue como muy, toda una contienda porque pues resulta que la iglesia de la Meca, la mezquita de la Meca, tiene 6 minaretes. Entonces le decía, y estaba como esa ley de que no puede haber una mezquita en el mundo que tenga más minaretes que la mezquita de la Meca. Entonces fue como, o sea, qué osado, ¿cómo se le ocurre tener la misma cantidad? Entonces, claro, él pues o sea, él primero explicó que fue un tema de términos, pero de todos modos, para evitar como tener complicaciones, le dijo a los constructores, dejen como la mezquita en pausa y vayan y construyan otro minarete en la Meca. Y por eso hoy cuando vamos a la Meca hay 7 minaretes. Y ninguna mezquita en el mundo puede tener 7 minaretes o más. Y es por eso, como también, como por esa importancia del objeto, como, o decir, de esa mezquita en particular. Respecto a lo de la escalinata, no recuerdo en este momento el nombre en las catedrales, cuál era esta estructura, porque sí, también es una pequeña escalinata con un púlpito arriba y generalmente se usaba para la lectura del Evangelio. Ay, Dios mío. La lectura, o sea, porque o sea, en la misa, un momento es cuando el sacerdote está explicando el Evangelio, pero otro momento es la lectura como tal. Entonces, cuando se leía como tal de la palabra sagrada directamente, es desde esa estructura, pero no recuerdo en este momento el nombre, se los quedo viendo. De noche se los traigo. Y sí, también igual, era al lado del altar y pues nuevamente, el altar entendido como el sitio sagrado, el sitio, digamos, más espiritual. Muy interesante. David, por favor, había levantado su manito y después Juanita. Ya, gracias, Nicolás. No sé si puedes decir algo de las casas de adoraciones bahá'ís y qué relación tiene con esas mezquitas y catedrales, las similitudes o diferencias. ¿Tienes algunos comentarios en cuanto a esto? Tengo una charla preparada para eso. Sí. De pronto, pues para medio adelantarles un poquito, tener en cuenta justamente todos los conceptos, ese cuadro que vimos al final, si quieren, se los puedo volver a mostrar. A ver. Este cuadro es justo el que vamos, porque cada sesión lo vamos a estar mirando al final y vamos a ver cómo todos los edificios que van a ir apareciendo de todas las religiones tienen los mismos elementos. Claro, cada religión y cada cultura interpretándolos como de una manera distinta, pero es para entender que la esencia es la misma, que es lo mismo que ocurre con la palabra sagrada. Cuando uno coge las enseñanzas espirituales de todas las religiones, cuando uno lee directamente del Evangelio, del Corán, del Bhagavad Gita, del Kitab y Agdas, y uno va a la esencia de las enseñanzas, uno se da cuenta que son las mismas. Lo único es que pues de tiempo en tiempo, de sociedad en sociedad, pues por las condiciones sociales y culturales, pues simplemente se van adaptando y van cambiando. Pero la esencia el concepto es el mismo. Entonces eso es un poco como lo que vamos a ir viendo y vamos a ir reflexionando. Y que al final vamos a ver que la casa de oración va a tomar como lo mejor de cada concepto, lo mejor. Ok, gracias. Sabes que he servido como guía en 6 casas de adoraciones bahá'ís, en África, en Sudamérica,
en Australia, África, y lo que he notado la diferencia es que dentro de las casas de adoraciones bahá'ís no hay altares y tampoco hay imágenes, ¿no? Y lo que veo, la diferencia entre una catedral y mezquita y una casa de adoración bahá'í, que el complejo se llama Mashriq al-Aqsa, es que son muy simples. Yo veo los catedrales y mezquitas muy complicados y con mucho adorno y muchas figuras y todo eso. En todas las casas de adoraciones bahá'ís, como sabemos, tiene nueve lados y 9 jardines y todo eso. Pero el concepto y la imagen es muy simple, ¿no? Porque tampoco en la fe bahá'í hay sacerdotes. Entonces no hay altares y púlpitos de todas esas cosas. Y dentro, cualquier bahá'í o persona puede liderar en la oración y hay un coro, que yo pertenecía a un coro. Y la cosa es que para mí el concepto de la casa de adoración bahá'í, para mí es mejor. La simplicidad de todo eso, ¿no? Es mi comentario nomás. Gracias, David. Gracias, David. Juanita, No, yo ¿quieres simplemente, decir algo? no, yo simplemente iba a decir cómo la estructura va cambiando según avanzando la sociedad. La parte material se va quedando bajo. Cuando me gustó mucho ese concepto que dijo él sobre que en la mezquita era más pesado arriba que abajo. O sea, que era más liviana la estructura, porque eso indica que la gente se está elevando más y encontrando más a Dios a medida que va avanzando el mundo. Y se va simplificando más las cosas y más sencillas porque buscan la espiritualidad. No buscan tanto la parte material y todas esas cosas. Pero me gustó mucho la iluminación. Muy buenas charlas, me encantó, porque aprendí mucho y aprendí a distinguir un templo de otro y cómo avanzando la religión en la misma estructura de los templos. Se va dejando atrás muchas cosas. Me gustó mucho. Gracias, Nicolás. Muy interesante. Mari Carmen. Bueno, con gusto. Y yo como llego un poquito tarde, no sé si has hablado de las sinagogas. ¿O vas a tener alguna...? Hoy no. Hoy no, otro día vas a hablar de la... De hoy en noche. Sí. Yo quería... es que, por ejemplo, sabes que en España, como hemos tenido las tres culturas, o sea, han habido iglesias que se han convertido en mezquitas, sinagogas que se han convertido, o sea, que han ido, según el que venía, han ido adaptando. Por ejemplo, la mezquita de Córdoba, que siempre están con estudios arqueológicos y tal, parece ser que en un principio fue una iglesia de los cristianos primitivos, de los herederos de Noé, que luego fue musulmana, o sea, y luego pusieron una catedral ahí dentro, o sea, como también la fusión que han habido, ¿no? De cómo la fusión de las tres culturas. Y por ejemplo, comentarle a David que no en todos los países católicos las catedrales, por ejemplo, son iguales. En Italia, por ejemplo, las catedrales y las iglesias por dentro suelen ser muy sencillas. Prácticamente no hay altares, no hay figuras. También depende... Y sin embargo, lo que es la parte exterior suele ser muy rica.
con mucho mármol y bueno, materiales muy ricos. Sin embargo, en lo que es en la parte, la francesa no la conozco, por ejemplo. Y en España, por ejemplo, es al contrario, por fuera suelen ser mucho más sencillas, más austeras, y por dentro, pues, le gusta o sea, más ricos, materiales. Pero también todo esto de las figuras es porque también hemos tenido mucha influencia de otros pueblos. Por ejemplo, los pueblos celtas que ya ellos tenían las figuras, representaban las figuras que luego nosotros convertimos en santos, ¿sabes? O sea que también, y quizás esa evolución ahora al templo Bahá'í que se entiende la espiritualidad de otra forma, como algo que, ¿no, Nicolás? Que, bueno, pero Nicolás ya nos va a dar una charla específica sobre todo eso. Pero comentarle eso a David, que tú vas a Italia y es que por dentro mm, es que no, prácticamente no hay altares, no hay santos, no, y te llama mucho la atención, ¿no? No, Mm. que no, según el país, te vas a encontrar también que es muy diferente. Sí, el país y la cultura. Y La sobre todo, cultura, digamos, sí, y sí, sobre todo por eso justamente que mencionas de que hay lugares donde es una mezcla de culturas, ¿no? Por ejemplo, digamos, aquí en Latinoamérica, todas las iglesias, las catedrales y basílicas también son muy cargadas de, como de muchas iconografías, pero también porque, o sea, ahí está la mezcla. O sea, venían de la enseñanza, digamos, española, que de por sí la enseñanza arquitectónica española ya viene como con mucha mezcla, porque es arquitectura española, pero también hay arquitectura celta y arquitectura árabe, y eso llega y se mezcla con como con la conciencia, conocimientos indígenas de los nativos de Mesoamérica, de los nativos de Sudamérica, que también son concepciones distintas, pero además también hay toda una mezcla de estilos, porque entonces cuando uno mira, digamos, en Europa, todas las catedrales como que responden a unas épocas específicas, como, o sea, uno las mira y no puede decir, ah, ok, esto es gótico, esto es barroco, esto es manierismo, esto es renacentista. Aquí no, aquí tenía toda una mezcla con los materiales que hay, porque fue como literalmente con los conocimientos materiales y que tenían, porque claro, aquí no encontraron mármol, pero encontraron otras piedras bellísimas también, encontraron otros materiales que digamos, pese a que son piedras, pues la composición de la piedra, digamos, son distintas, entonces eso también implica como técnicas de producir, de sacarlas de las canteras, de tallados, son técnicas distintas, entonces era como, bueno, con lo que había, pues entonces hagamos elementos que, que conozcamos, entonces muchas de las iglesias y catedrales aquí son más bien eclécticas, o sea, como una mezcla de estilos. Es como, si tú miras las columnas, son góticas, pero las cubiertas son renacentistas y las estatuas son manieristas y tal cosa. Y así, o sea, como es una mezcla de todo, más lo que te digo también de esa mezcla de cosas españolas, cosas árabes, cosas indígenas propias. Entonces, claro, digamos que lo que mencionaba, el tema cultural también influye mucho sobre todo en la arquitectura, porque la arquitectura en últimas refleja lo que es la cultura y la política de un grupo de personas. Entonces, y más cuando se trata de edificios religiosos, porque desde siempre es como el edificio principal al que más importancia le ha dado la humanidad, ¿cierto? Vimos en las civilizaciones cuando construían templos, cómo era lo que ordenaba, y lo que se llevaba como todo el esfuerzo, el conocimiento científico, el conocimiento técnico, el conocimiento del material, ¿sí? Pero entonces, eh, digamos, si bien se aplicaba como también a casas, también a edificios públicos, el edificio religioso es el que más debe buscar como esa perfección y digamos, ese desarrollo de todo, de las ciencias y las artes, porque era el edificio dedicado a Dios. O sea, los demás edificios eran para nosotros los hombres. Y decían, pues bueno, a nosotros los hombres nos gustan unas cosas, nos gustan otras, pero siempre así, la humanidad siempre ha tenido ese concepto de que es que para Dios tiene que ser lo más perfecto.
Y claro, pues ya cada civilización maneja ese concepto de perfecto de una forma distinta. Algunos es, por ejemplo, en el Islam, perfecto es buscar la perfección geométrica y la perfección caligráfica, ¿sí? O sea, de la mejor técnica y lo más bello visualmente de las letras y de las formas. Pero en el cristianismo, digamos, por ejemplo, el cristianismo español que mencionas, entonces ya es, no, un tema de la estética y el trabajo, digamos, ese trabajo más de arte plástico. Pero en los italianos es más esa perfección en la técnica y en el conocimiento del material. Entonces, pero todas siempre es buscando la perfección. La perfección entendida como cada civilización la entendía. Y Nicolás, bueno, yo, por ejemplo, las pirámides mayas estaban súper decoradas y con colores muy bonitos y muy... que lo que pasa es que se han ido perdiendo con el tiempo. Que Sí, si ahora se deconstruyeran, nos veríamos toda la pirámide llena de pinturas y o sea, no estaría Jeroglíficos. la piedra desnuda. sí. De hecho, creo que no recuerdo si. Creo que yo en la presentación de hace 8 días alcancé a mostrar como unas reconstrucciones que había como con colores, ¿cierto? Me parece. Si no, igual las Sí, puedo buscar sí, aquí. sí, algo hicimos. Eso sí. Pero sí, eso también, o sea, ellos también, el conocimiento del color de los indígenas y de o sea, por ejemplo, mira, ellos también era un tema del arte, o sea, de la perfección en el arte y en la ciencia. Porque en la ciencia, o sea, todo lo que era el tallado de las piedras, el, digamos, el tema de los sistemas constructivos, que por ejemplo, incluso hay templos que es, o sea, primero construyeron un templo, luego hicieron uno encima de ese más grande y luego otro encima de ese más grande, así hay varios. eh, y entonces que si uno, como que si uno entrara, o sea, como que si uno tumbara, como por así decirlo, rompiera un poco como la pirámide, uno encontraría una pirámide más antigua adentro, más pequeña, pero más antigua. Pero entonces, claro, lo que era el conocimiento, o sea, cómo hacer para tallar una roca que tape el templo anterior, pero a la vez sea parte del templo nuevo, que va a ser más grande. Y sí, todo el tema de los colores, del dominio del color, de la expresión técnica, de la escultura. O sea, la humanidad desde siempre ha tenido presente de que a los dioses lo más perfecto posible. A Dios lo más perfecto posible. El mejor trabajo del ser humano tiene que ser para los dioses. En el caso de las civilizaciones antiguas, en el caso de las religiones, para el Dios único. Una de las cosas que aprendí de ti, Nicolás, hoy era, no sé, no recuerdo si era mezquita o catedral, pero se ubicaba en el centro de la ciudad. Yo no sabía esto, que se colocaba en el centro y este concepto es igual como de las casas de adoraciones bahá'ís, porque en el futuro, Baha'u'lláh Sí, continúa, David. Yo simplemente estoy Ok. mostrando una. Continúa. Baha'u'lláh indicó que el estilo de vida de los hombres en el futuro va a ser en pequeños pueblos, no en los grandes metropolitanos que tenemos hoy. Y así que el centro de su pueblo va a ser ubicado la casa de adoración. Entonces, cada mañana la gente va a ir allá para adorar a Dios y después se va a sus varios negocios y trabajos. Por ejemplo, en un hospital, farmacia, y escuelas, y universidades, lugar para huérfanos y viudas y los pobres, y lugar para viajeros, y todas esas instituciones humanitarias van a ser alrededor de la casa de adoración. Entonces, la casa de Mastercard Africa se une
los dos conceptos fundamentales de la religión. Uno es adoración a Dios y otro es el servicio, ¿no? Y ese Matriarchat une esos dos aspectos de la vida humana perfectamente. Sí, digamos, respecto a lo de la ubicación, sí, el edificio religioso siempre también, la ubicación va a ser algo importante. Entonces, en el caso de las ciudades medievales, las catedrales van a ser como ese elemento que va a empezar a organizarlas, porque es que las ciudades medievales como un poco tuvieron que, o sea, crecieron entre guerras, entre em, también como el que adoptaba como, cada quien iba haciendo como su predio, su espacio, luego los gremios, entonces que entonces en un barrio estaban los artesanos, los que trabajaban la madera, en otro, los que trabajaban el hierro, entonces claro, como que cada gremio iba haciendo su barrio a su forma, entonces la ciudad medieval era caótica. Y en el momento en el que se instaura la idea de que la religión va a ser el centro de la vida y que es la que va a organizar como esos aspectos del, del, del individuo, pero también de la sociedad. Entonces, pues que justamente ejemplificara o representara, pues, que es el centro y a partir del cual se ordena, pues eso es lo que van a utilizar las ciudades para, de una u otra forma, como ordenarse y arreglarse, porque, pues, sí, o sea, las ciudades medievales, en serio, eran muy caóticas, o sea, las calles, los trazados eran muy caóticas. Y ellos dijeron, pues no, si la religión nos habla de perfección, de buscar como la perfección, pues tiene que ser evidente en todos los ámbitos. Entonces, por eso el hecho de que los edificios religiosos estuvieran, en el caso de las catedrales, literalmente en el centro de la ciudad, es, es justamente por esa noción. Y en el caso de las mezquitas, también son las que ordenan ciudad. O sea, no se hacían como tal, o no era necesario que estuvieran en el centro, pero sí en un punto muy importante a partir del cual pues en cualquier parte de la ciudad se pudiera tener de referencia. Y cómo se tienen de referencia, pues gracias a las torres, que igual pues en el caso de las catedrales también gracias a la torre y la aguja. Entonces, eh, sí, digamos, eso es importante. De hecho, también en los edificios que vimos, los templos, también vimos que eran los que organizaban la ciudad, aunque su relación con la ciudad era totalmente distinta, mientras que el edificio religioso sí busca vincularse a la vida urbana, digamos, de que la gente en verdad lo tenga como el edificio presente. Los templos eran un poco más como el espacio aislado, recordemos que era el espacio aislado, pero el espacio aislado que creaba ciudad. O sea, Teotihuacán gira en torno a la calzada de los muertos, bueno, a la llamada calzada de los muertos. Las ciudades griegas giran en torno a la Acrópolis. O sea, siempre se buscaba una montaña, se hace la Acrópolis, que la Acrópolis es como esa ciudad en la cima donde están todos los edificios gubernamentales, pero el más alto es el edificio religioso, el templo, y en la falda de la montaña ya se hacía la ciudad. Entonces está aislado de la ciudad, pero de todos modos hace ciudad. Entonces eso también es un concepto que viene desde las civilizaciones pasadas, tener como el elemento religioso como un ordenador de la ciudad que se refuerza con el cristianismo y de ahí en adelante se ha tenido como presente. Y es interesante justamente lo que dice David, que pues bajo la y esta nueva manifestación también nos dice que ese concepto se va a seguir manteniendo y el edificio religioso va a seguir siendo el, el punto principal del cual se va a organizar la vida del individuo, pero también la vida colectiva, la vida de la ciudad, la vida del pueblo, la vida de la villa. Y pues una buena forma, digamos, física de entender eso, pues es justamente que esté en el centro. El edificio en el centro de la ciudad como la religión en el centro de nuestras vidas. Pues, esa es analogía. Amigos, ¿alguien más tiene una Buenas. pregunta, un comentario? Emma, ¿Pedrito? Sí. Nicolás, yo soy de Mérida, Yucatán, México. Me da mucho gusto conocerlo. Yo tengo una pregunta. ¿Qué relación tienen las sinagogas con las demás iglesias? No sé si tenga algún conocimiento referente a esto. Sí, pues respecto a las sinagogas y los, ay, ¿cómo se llama?
Y Las los, catedrales, por ejemplo. Hay una similitud. sí, y lo vamos a ver de hoy en 8, digamos. Lo que pasa es que esta charla, digamos, es toda una serie, digamos, como Ah, ya. de elementos vamos a ver cómo a lo largo de la historia, pues todas las religiones han construido como los espacios religiosos y con unos criterios, significados, y pues que en esencia, lo que decía, que en esencia todas son los mismos espacios, interpretados desde la cultura y desde la religión, pero en esencia son los mismos conceptos. Entonces, en el caso de las sinagogas, que las vamos a ver de hoy en 8, junto con los aguiaris, ya, los aguiaris, que para los que no saben, los aguiaris son las estructuras del zoroastrismo. Ya. Entonces, de hoy en 8 vamos a ver Ah, la la vamos a ver, arquitectura, qué bien. Bueno, de hoy en 8 vamos a ver la arquitectura del zoroastrismo y la arquitectura del judaísmo, Ya. como esas bases para la arquitectura cristiana y la arquitectura islámica. Sí, Porque entonces Perfecto. muchos de los conceptos de la catedral y la mezquita, y en general como de la tradición, llamémosla entre comillas tradición occidental, parten o sus bases son el zoroastrismo y el judaísmo, que de hecho pues eso incluso es evidente por ejemplo, en el cristianismo vemos como el judaísmo en verdad influencia y fue parte de, y eso también se va a ver en los edificios. De hecho, ustedes van a ver que las sinagogas parecen como una catedral, o sea, como el antecitos de la catedral. Así como cuando vimos los templos, ¿se acuerdan que vimos el megarón, que era esa casita pequeña antes del templo? Entonces vamos a ver que la sinagoga es como ese pequeño megarón antes de la catedral. Perfecto. Muchas gracias. Vamos a ver. pues sí, me alegra lo que has dicho, Nicolás, porque yo estoy convencida que, bueno, estoy convencida, y ahí va a ser, en la península ibérica, lo que tú dices de cómo luego se va interpretando todo, no solamente hemos recibido influencia de los pueblos del norte de África, nos han venido incluso de más lejos. Por ejemplo, se habla, en la misma Biblia hablan como ya en la época de Salomón, que es prácticamente casi 10 o 11 siglos antes de Cristo, ya venían a la península. O sea, y, por ejemplo, sabemos que también los gitanos, no, hay toda una cultura en el sur desde centro-sur de España que eran de Mesopotamia. Entonces todo eso sale. Quiero decir, a la hora luego de hacer una catedral, es que va saliendo. Sí, Es de que yo hecho, muchas veces digo, hay que ver, a mí me gusta mucho lo dorado, ¿no? Y digo, pues, si es que no sale, porque tú sabes que toda la parte oriental también le gusta mucho los colores vivos, así los dorados, es que sale, lo llevamos, nos viene de... Sí, porque me gusta decir eso porque la península no solamente tiene, porque siempre dicen el norte de África, no. Por ejemplo, pero de mucho más lejos, de siglos eh, anteriores. Sí que tuvimos los árabes que vienen en el siglo octavo, ¿no? En el 711 empiezan a llegar. Pero anteriores a ellos y antes de Cristo nos llegan ya de Mesopotamia. ujú. De la parte de Turquía, nos llegan también vienen por la parte de Grecia, ¿sabes? Vienen por todo y es que son nuestras raíces. Sí, Y entonces, claro, es que luego sale y luego conforme, y bueno, también las catedrales llega un momento, yo creo que hay que situarlas en cada época, como tú dices, está la gótica, luego la barroca, está la plateresca, y llega un momento que para ellos las catedrales y las mezquitas, aquí en la península, son un signo para que el otro vea el poder que tú tienes. Pero es como ahora, por ejemplo, eh, cuando dicen, pues yo tecnológicamente estoy más avanzado que tú, me explico, la carrera que hablábamos del espacio entre las distintas potencias. Pues también un poco los templos, lo mismo, por ejemplo, la mezquita de Córdoba, cuando está el califato, que es enorme, sabes el número de arcos que tiene. O sea, era como un poco decir a los otros
a las otras culturas. Oye, llevaros cuidado que fíjate, nosotros los avanzados y que estamos, el poder que tenemos. Entonces era como una muestra de... Entonces también hay que verlos un poco así. No sé si me explico, que cada época, o sea, no interpretarnos nosotros ahora, dice, hay que ver cómo lo rellenaban, cuánto lo recargaban. Para llegar a Dios no hace falta, no hace falta tanta cosa, no sé si me estoy explicando. Además, eso también lo dice Bajaola. Hay que mirar atrás, pero meternos también en la piel de ellos. La piel de ellos nos tenemos que meter. Exacto. Y cada religión tiene influencia de la otra y tenemos algo de la anterior, porque nosotros tenemos mucha influencia de los musulmanes y tenemos muchas cosas que se parecen, pero no lo deja atrás, sino que lo junta y nosotros avanzamos adelante. Y cuando Nicolás... Tenemos influencia. Sí, Bueno, justamente Paula, eso es lo que... Cuando Adelante, nos David, enseñe lo tranquila, del David. hindú y todo eso, ya Ah. verás, también va a salir por ahí. Exacto. ¿Verdad que sí? Ajá. Yo creo que Bahá'u'lláh dijo que la religión es nuestra relación con Dios. Entonces, hombre siempre ha creado espacio o casas dentro de la cual puede relacionarse con Dios. ¿Cómo se dice? La arquitectura, las casas son distintos en su arquitectura, pero en la esencia todos ellos fueron creados para que hombre puede relacionarse con Dios. Y eso continúa y va a continuar para siempre. Esa es la fe de Dios eterna en el pasado y eterna en el futuro. La forma cambia, pero la esencia te queda igual. Es nuestra relación y amor de Dios. Aunque bueno, la forma cambia, pero vestigios quedan, porque vamos a ver cómo en verdad muchas formas, hay formas que son muy similares también. O sea, cosas así interpretadas y muy distintas, pero hay otras que son muy, muy similares. Vamos a ver de noche. Creo que de noche es donde más se va a notar ese aspecto y cómo todo en verdad viene del templo de Salomón. Ahí ya les di, no les puedo dar más Amigos, tómenselo pistas. con calma porque Nicolás nos va a dar un tremendo paseo por todos los templos. Así es que vamos de uno en uno. Juanita, ¿habías levantado tu manito? No, gracias. Igual, gracias, Nicolás. Muy interesante. Maravilloso. Estoy anticipando a tus otras charlas. Listo, aquí estaremos los lunes. Gracias, Nicolás. Los templos también, aparte de ser íconos religiosos, también nos muestran parte de nuestra historia. Muchas veces uno va a las catedrales y ve gente ilustre, por ejemplo, sepultada en esa catedral, rastros quizás de una catedral anterior que o fue destruida por una guerra, o fue destruida por un terremoto, o fue quemada, y se conserva ese rastro de esa catedral o iglesia anterior encima de la nueva. Entonces, aparte de todo lo religioso, también nos muestran parte de nuestra historia. Exacto. De la historia de nuestros pueblos, y esa también es una tremenda importancia que tienen en nuestros países cristianos las catedrales. Acá, por ejemplo, tenemos la catedral más importante de esta zona, que es la de Concepción, Chile. Y era una catedral gótica muy bonita, y sin embargo fue destruida por el terremoto de 1960. No quedó nada de la catedral. Sin embargo, con el tiempo se hizo otra catedral mucho más sencilla, de líneas planas, simples, pero que cumple su propósito también. Y claro, fue hecha así para que, si viene otro terremoto, no se destruya con tanta facilidad. Una catedral más cuadradita resiste mucho más un terremoto. Entonces, también nos muestran parte de nuestra historia. Yo creo que por eso también son tan importantes las iglesias,
Hace años escuché una pregunta referente a las catedrales, iglesias. ¿Qué va a pasar con estos edificios cuando todo el mundo sea Bahá'í? Y alguien dijo, bueno, estos van a ser para bibliotecas o escuelas para la educación de la niñez, dice. Eso lo dijo Abdul Baha. El mismo Abdul Baha. Así es, ¿verdad? Sí. Y hoy en día ya algo de eso está pasando. Sí. Hay varios lugares en Europa donde, digamos, la religión católica ya no es tan predominante y muchas iglesias están empezando a quedar abandonadas y las están convirtiendo en bibliotecas, museos y espacios para la cultura. Ya. Eso ya lo estamos viendo, eso ya está pasando. Sí, sí, es cierto. Sí. Lo que yo no sé, Nicolás, es si, por ejemplo, las familias que ayudaban a construir, o sea, con el dinero, que ponían dinero para construir las catedrales, que luego ahí sepultaban, ellos tenían sus capillas y ahí sepultaban a sus familiares, si pensaban que así se ganaban parte de la gloria, eran como una bula o era como un salvaconducto para ir directos al cielo. Algo me suena a mí, algo así, que era Sí, un poco... sí, eso ya fue una concepción posterior de, pues cuando vino todo el tema de las retribuciones, de que en el momento en el que se daba para como buscar como esa ayuda o ese auxilio, digamos, en Parece el ser otro una mundo. palabra poco usada, pero en realidad, escúchame, no cater es proveer o abastecer de comida a un evento social. Estamos proveyendo comida a una boda esta noche. We're catering to a wedding tonight. We're catering to a wedding tonight. Listo. Entonces, sí, era como, eh, surgió como esa idea de que, pues sí, de buscar como esa retribución, esa paga, digamos, de, si yo doy algo material en este plano, pues puedo buscar como algo mejor, ¿no? Y, La dispensación, que le decían, ujú, cuando daban dinero para que se le quitaran los pecados y llegara más fácil al cielo, dispensación. sí, digamos que El Papa daba algo, cuando se iba de visita del Papa, que yo no me acuerdo ahora, como que le daban como un pergamino, que lo tenían en las casas. exacto. Pero entonces, sí, eso ocurrió también. Fue por un momento específico en donde hubo otra concepción. Es decir, como ahí también vemos, ¿no? Como todos los conceptos como van evolucionando, algunos se van transformando, pero a veces estas transformaciones empiezan como a dañar el sentido original y eso se va replicando hasta que en un punto es necesario que Dios envíe una nueva manifestación pues para volver a recordar la importancia, digamos, de la esencia de. Entonces, ese tema respecto a los fondos y respecto a, como a esa contribución material para, para la religión, siempre hemos visto cómo en la historia inicia como con unas buenas concepciones y poco a poco pues se va contaminando y la noción se va pervirtiendo y porque se va reinterpretando, pero ya es desde el ser humano, ya es desde lo que como ser humano entendemos y no desde la esencia del libro sagrado. Sin embargo, de todos modos, uno no puede negar la devoción con la que muchas veces ese tipo de actos se hacían. Porque uno hoy en día puede decir, bueno, pues digamos, no sé, la iglesia sacó como mucho provecho a muchas personas. Pero si las personas, uno no puede negar que históricamente, pues las personas, los que llegaron a hacer eso lo hicieron con devoción. O muchos lo hicieron con muchísima devoción y eso seguramente es lo que Dios en su momento pues tuvo en cuenta para con esas personas. Que de pronto en la iglesia tuvieron que haberse reinformado, reestructurado algunas cosas y demás, pero sí, siempre tener en cuenta que Dios siempre miras como a la esencia de cada persona, ¿no? Entonces, eh, digamos, para las personas que en esa época pues dieron y demás, seguramente la devoción con la que hacían ese tipo de cosas, de construir esos edificios, construir sus criptas, construir era, sí, era como un sentimiento puro, era como una noción pura
Puede que el contexto no fuera el más puro, pero sí el sentimiento, sí, seguro que sí. Todos nosotros como Bahá'ís sabemos que ya los Bahá'ís han construido una casa de adoración en cada continente del mundo, ¿no? Y ahora estamos construyendo casas de adoración nacionales y aún locales. Y Baha'u'lláh dijo que cada pueblo del mundo en tiempo va a tener su casa de adoración. Y él dijo también que con la edificación de esas casas de adoraciones es el inicio del reino de Dios en la tierra. Así que el reino de Dios en la tierra, como profetizó Jesucristo, venga tu reino en la tierra como en el cielo, ya está bajando, ya está siendo construido. ¡Qué alegría! Gracias a Dios. Gracias a Baha'u'lláh. Anita Massa nos dice, muy interesante la relación del arte y la religión, como a través de la historia el ser humano, en su infinito amor a su creador, plasma materialmente lugares símiles porque la religión es una. También podríamos hablar de la relación que tienen las catedrales, las iglesias y los cementerios. Hay sepulturas muy antiguas que son muy similares a una catedral o a una iglesia, siempre tratando de que su difunto descanse en un lugar lo más santo posible, lo más parecido a una iglesia. También eso es interesante. Una otra cosa que es similitud en todas las casas de adoraciones, mezquitas, sinagogas y catedrales, todos han tenido el canto, el coro. Así que la música siempre ha sido importante en la adoración de Dios. Baha'u'lláh dijo que la música es nuestra conversación con Dios también, es nuestra manera de mostrar nuestro amor a Él. Y no sé si me permite decir una pequeña oración de Baha'u'lláh. Sigue como esto. Dios es suficiente para mí, Él en verdad es Él que satisface todo. Dios es suficiente para mí, Él en verdad es Él que satisface todo. Que en Él pongan su confianza los que confían. Que en Él pongan su confianza los que confían. Baha'u'lláh, 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 Baha'u'lláh. Gracias, David. Amigos, ¿algún comentario? ¿Una pregunta? Aprovechemos. Yo nunca me había preguntado por qué las iglesias estaban siempre en la plaza, por lo menos aquí en Chile es así.
está la plaza y la iglesia. Mira, me diste la respuesta, pero en realidad nunca me lo había cuestionado. Yo decía, bueno, porque la plaza, alrededor de la plaza siempre están los edificios más importantes, las municipalidades, las gobernaciones, no sé, toda la iglesia. Pero claro, marca la ciudad en estos países de Sudamérica, siempre con esta raíz católica que nos trajeron los españoles. Claro, la iglesia y la fe, la religión era tremendamente importante. De verdad. De hecho, nuestras, El centro. correcto. Exacto. Sí, de hecho, todas las ciudades aquí en Latinoamérica, por lo menos fundadas por los españoles, tienen la misma geometría y es siguiendo la idea de la ciudad de Dios expuesta en el Evangelio. A ver, si me acuerdo, ya no me acuerdo en qué, es que eso lo estudiamos también. Pero entonces es la disposición de Damero. ¿Cuál es la disposición de Damero? Cuando tú miras todas las ciudades latinoamericanas, son manzanas totalmente cuadradas. Sí, sí. Manzanas exactamente cuadradas y con la Sí. misma cantidad de calles, carreras, y en el centro la plaza del tamaño de una manzana. Sí. Pero eso es porque eso es una descripción de la ciudad de Dios que vio Salomón. Y como la religión era muy importante para los españoles, entonces ese fue el urbanismo que los españoles desarrollaron cuando llegaron acá. Entonces dijeron, pues vamos a hacer ciudades, ciudades de Dios. Entonces por eso todas nuestras ciudades latinoamericanas, o la mayoría de las ciudades latinoamericanas fundadas por los españoles, corresponden a esa organización en Damero, de manzanas totalmente cuadradas, la plaza en el centro y en la plaza todos los poderes, donde está toda la parte administrativa, el comercio y la casa de Dios. El centro de la ciudad. Y en los campitos, en la montaña, que la ponen. Esa era la ciudad de Dios. Nicolás, acá en México hay una ciudad que se llama Puebla. Tiene 366 iglesias. Vale. Uno se abre al día, ¿no? Y cuando hay 365 días del año, uno no se abre porque no llega el número. Pero sí hay 366. ¿Y cuántos habitantes habrá en Puebla? Mande. ¿Cuántos habitantes hay en Puebla? Es una ciudad que se llama Puebla. Yo sé que sí, pero ¿cuántos habitantes habrá en Puebla para tener? Pues es una ciudad, creo que es la tercera ciudad de México, del país de México. Pero sí tiene 300. Va uno caminando a la ciudad, 3 o 4 cuadras, encuentras otra iglesia y así sucesivamente. Qué bueno. Lo que aprendí hoy de esta lectura tuya, Nicolás, es lo que ya estaba inconsciente en mi mente. Y que él, como dijo Baha'u'lláh, soy testigo, oh mi Dios, que tú me has creado para conocerte y adorarte. Así que a través de la historia, el centro de la vida del hombre, inconsciente o conscientemente, ha sido Dios. Mira lo que estamos hablando hoy. El centro de todos los edificios sagrados era centro de su ciudad y era centro de su vida. Aunque quizás no supieran eso. Y ese confirma más mi creencia en Dios. Y el hombre ha sido creado para conocer y adorar a Dios. Así es. Así es. Cómo inconscientemente las iglesias han regido nuestra vida. Y no teníamos idea. Éramos ignorantes de aquello. Alrededor de la iglesia se formaron entonces nuestras ciudades.
Estoy Amigos, buscando, ¿alguien más tiene un comentario? Disculpa, Nicolás. no, es que estaba buscando, a ver, no la encuentro ahora, es que no me acuerdo el nombre, para mostrarles como el plano de la, de la ciudad de, o sea, como la descripción que hay de la ciudad de Dios y cómo eso influyó como en muchos planos de ciudades, pero es que no la encuentro ahora. Si no se las muestro de noche, pero Ah, pero que lo vamos a ver. sí, de pronto se las puedo mostrar de noche antes de iniciar, o sea, antes de iniciar el tema, para mostrarles bien cómo era como esa imagen de la ciudad de Dios descrita. O sea, porque es que eso era como el párrafo donde está como la descripción sacada de la Biblia como directamente, de cómo fue esa visión de esa ciudad sagrada, donde pues dice cómo estaban las calles, cómo estaban las carreras, la muralla, el centro, la plaza en el centro y el edificio de Dios. Y a esa descripción se le hizo una imagen y luego de esa imagen uno ya pasa a mirar todos los planos de las ciudades de Cusco, bueno, Cusco la parte que intervinieron los españoles, Quito, Bogotá, Medellín, Santiago, en México, Ciudad de México, como todas, La Plata, todas las ciudades fundadas por los españoles tienen esa composición. Se las muestro yo creo que de noche porque no la encontré y no creo que alcance a encontrarla. Ok, ojalá ese no va a ser última vez que te vamos a ver, así que en el futuro puede mostrarlo. Yeah. Sí, sí, sí. Yo de noche se las muestro antes de iniciar. Y ya después, o sea, como parágrafo y ya después iniciamos el tema. Sí, porque dice que todo viene del templo de Salomón, ¿no? Del primer templo Sí, que, digamos, del primer templo de Salomón vienen las sinagogas, de las sinagogas la catedral. Y en cuanto a las ciudades, sí es de una visión. No, se las confirmo, lo de la visión de la ciudad, sí se las confirmo de noche. Y les muestro bien como el relato y la imagen. Y pues después unos planitos de algunas ciudades y ahí se nota. Como- es que en el escrito que hice yo para como el encuentro para la paz, yo por ejemplo ahí digo que, bueno, luego si quieren se lo mando. Para mí digo que el arca de Noé es el primer templo que Dios le manda a Noé construir. Y sabes que luego el templo de Salomón se supone es un tabernáculo donde se supone que está el arca de Noé, que está protegiendo, está guardando, porque ya a Noé Dios le dice exactamente cómo tiene que construir el arca, los materiales, las medidas, igual que en el primer templo es exactamente lo mismo, le dice todas las medidas, los materiales, le dice todo. Entonces, yo digo que el primer templo que Dios manda a construir al hombre, bueno, a Noé, es el arca de Noé, que es para salvaguardar y proteger al hombre. Y de hecho, cuando la tierra está seca, en cuanto está seca, Noé lo primero que hace, nada más bajar el arca, lo dice el Génesis, bueno, el Génesis, el mito, es construir un altar. Entonces yo creo que ahí ya está también hablando de los templos, ¿verdad? En Tal Génesis. cual, tal cual. Sí, sí, si la otra se las muestro de noche, pero ya encontré el nombre por lo menos. El Eximeni. El Eximeni. Yo sí, sí, es que era un nombre extraño. El Eximeni. Entonces Es después que, lo busco y eso se las muestro. pues, es que me ha gustado mucho lo que ha dicho Nicolás de la devoción que le ponían en cada época para construir, que me parece tan importante eso que han dicho, la devoción que ponían. Que nosotros ahora podemos pensar que estén más o menos equivocados, que van más o menos bien, pero la devoción que le ponían, Sí, fue muy interesante esa parte. ¿verdad? Ay, sí. Y, sí, y la devoción que tenemos que poner nosotros. Y luego los que vengan detrás, pues que digan lo que quieran. Pero por lo menos que se queden con eso, con que tenemos devoción.
cuando ve como lo que vienen adelante. Exacto. Y a mí me gustó mucho, Bueno. porque le quita a uno muchos prejuicios. Porque la gente comienza a decir, no, porque papa, que si esto, que si la... Pero está muy interesante. Me gustó mucho. Liberó a uno de prejuicios. Sí. Buenos amigos, yo tengo hambre, yo debo velar por mi parte material. Así que muchas gracias por la alimentación espiritual, Nicolás, y nos vemos muy luego. Y gracias, Emma, por la reunión. Gracias Hasta a ti, luego. amigo. Bueno, hasta luego. Chao, querido Bye. David. Y amigos, acuérdense que tenemos varios lunes con Nicolás, Ay, sí. así que vamos con calma a un templo en uno. Uno por uno. No, sí. Bueno, Amigos, ¿qué les parece si le damos un gran aplauso a Nicolás? sí. Ay, sí. Muy interesante, Nicolás. Me gustó muchísimo. Es tremendamente interesante porque no hablamos normalmente de estos temas, no sabemos, Además, enseña mucha cultura. pero claro que sí. Anita Massa Cultura dijo, religiosa, cultura como quieran. Completo. Todo. exacto. Anita Massa dijo, muchas gracias amigos, feliz de haber participado y aprendido mucho de todos ustedes, especialmente de Nicolás. Hasta pronto, nos Qué dice. bueno, qué alegría. Y Ruby, gracias Nicolás, muy linda la Gracias, charla. muy lindo, Gracias. gracias. Por invitarnos. Listo. Muy yo linda cuento charla. Muchas A la gracias. baja, amigos. Listo. No, con mucho gusto. Siempre que pueda hablar de arquitectura, aquí estaré. Justamente, Muchísimas gracias. justamente eso, es que yo sí siento que a veces falta hablar de arquitectura, o sea, falta hablar de muchas cosas en la sociedad. Pero digamos, una de las que yo veo, pues, cuestión de arquitectura es eso, de que socialmente casi no hablamos de arquitectura y es como, no sé, lo básico porque pues de la arquitectura depende como nuestro habitar y nuestra interacción social. Pero se Sí. aprendió mucho. Pues sí, me pone muy contento. Eso me pone muy contento. Y en la arquitectura, Además que tú lo explicas de una manera muy sencilla y entretenida, Sí. entonces aprendemos rapidito. Qué bueno. Sí. Y hoy también sin problemas ni nada. No, es que- hoy día fue una delicia. Sí, sin problema. Funciona este espacio. Sí. Sí, yo creo que de noche todos estar otra vez desde acá. Sí. Es tan bello este sitio. No, y Tenemos que hacer también, oraciones para que todos los lunes en Bogotá haya buen clima. sí, De todas maneras. que se quede en aunque- esa habitación. He cambiado de habitación hoy. sí. Con todo Aunque mi no, pesar ho- de... hoy no estoy en una habitación, de hecho. Estoy debajo de una escalera. Está muy bien. De verdad, miren. Estoy al lado de un patio. Mira qué bien. Muy bello este espacio. Muy bonito. Y Bueno, aquí, y Qué ese de linda arriba, tarde. la escalera. No, con nosotros Nicolás, para Nicolás mí, ha estado en Ay, diferentes perdón. sitios de lo más inverosímil. para mí es medianoche, les dejo ya. Bueno, Ay, Listo, Mari Mari Carmen, muchas Carmen. gracias por venir a acompañarnos. Gracias. a vosotros. Muchas Listo. gracias. Gracias, gracias. Hasta Nicolás. mañana, Ruby. Gracias. No Chao, quiere. Nicolás. Bueno, chao, chao. Juanita, mañana, Cuídense muchas mucho, muchas gracias. gracias Nos vemos. amigos. Sí. A la hoja, Mari Carmen, que descanse.